Miedo al cambio. Claro, a ver, ¿por qué miedo al cambio? Porque yo tengo nuestro ego nos hace creer y tenemos una falsa creencia de que estamos en un lugar seguro y que el cambio, al ser algo desconocido, automáticamente me va a activar estas memorias de los hombres de la prehistoria. Es algo desconocido. Entonces, ¿qué pasa? En la prehistoria, cuando yo me exponía a una situación desconocida, podía estar en peligro y podía morir. O quizás si me alejaba de la manada, ¿no? Porque quería, no sé, buscar otros lugares, justamente al alejarme de la manada, moría. Esto queda grabado en nuestra memoria. Entonces hoy el depredador de la prehistoria, que era, no sé, el león, cualquier tipo de animal, o la situación, ¿no?, desconocida, hoy se convierte en el cambio. El depredador se convierte en el cambio, el depredador es el jefe, el depredador es el éxito, no el fracaso, el éxito. ¿Y qué pasa si me va bien? Y aparte acá hay otra cosa, que esto yo se los he mencionado en más de una ocasión, porque siempre me la paso hablando de mis miedos. Si yo tengo que tomar una decisión y me da miedo, yo tengo toda la información de mi árbol genealógico para pedir datos. Entonces digo, yo quiero hacer esto, tomar esta decisión. ¿Alguien en mi familia vivió esta misma escena? ¿No? Yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, una separación. Uy, tengo, no sé, pánico a separarnos, terror a separarnos, un cambio laboral. Tengo terror a renunciar y a emprender, ¿no? Tengo pánico de soltar el mandato familiar, soltar el negocio familiar y ponerme a emprender solo. Bueno, entonces digo, a ver, ¿alguien de mi árbol genealógico se animó a hacer esto que estoy haciendo yo? Acá hay dos respuestas, ¿sí o no? Si alguien se animó, bueno, buenísimo, me fijo cómo le fue. Le pudo haber ido bien, le pudo haber ido mal. ¿Le fue bien? Aprendo, tomo datos. ¿Le fue mal? Aprendo. Hago todo lo contrario para que no me vaya mal. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo información? Si nadie de mi familia vivió esa situación, ¿no? En mi árbol genealógico no hay parejas separadas, por ejemplo, ¿no? Siempre había mujeres viudas, ¿no?, varias viudas, y que no habían, después no tuvieron una nueva pareja, ¿eh? Se quedaban viudas y eran viudas hasta que se morían. Y separadas no había nadie. Entonces, yo cuando tengo que pasar por esa situación, yo no tengo información. Lo más lógico es que tenga miedo. ¿Por qué? Porque es algo desconocido para mí. Entonces, una vez que tengo yo identificado más o menos el miedo, el segundo paso es intentar encarar el miedo poco a poco. Acá les voy a contar un tip. Yo tengo que convencer a mi cerebro que lo que yo voy a hacer es seguro. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil. Tengo que hablar en público y tengo terror a hablar en público, miedo a hablar en público. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Y primero le hablo a 2 personas o a 3 personas. Intento hablarle a 3 personas. Trato de generar un ambiente de armonía en donde pueda hablarle. Después intento hablarle a 10 personas. Es como que voy
reeducando al cerebro. El cerebro, el cerebro tiene neuroplasticidad, el cerebro aprende, pero quizás no puedo ir de golpe, tengo que ir como de a poquito. Mi paciente, la que tiene miedo a los animales, yo le digo, mira, en algún momento vas a tener que de a poquito empezar a interactuar. No te digo que lo toques directamente, que toques directamente el pelo del animal, porque eso sería bastante fuerte, ¿no? Pero estar cerca o estar, no sé, con una reja de por medio, acercarse un poco, tratar de pensar en la situación. Por supuesto que logramos llegar a la escena en donde se le disparó ese miedo, esto es una fobia lo que ella tiene, y era una escena de la infancia. Entonces trabajamos en reprogramar esa escena y bueno, de a poquito se va a ir desarmando. Entonces, ¿qué pasa? Se dice, ¿no?, coloquialmente, que el valor no es la ausencia del miedo, ¿no? Una persona valiente no es una persona que no tiene miedo, sino una persona que intenta conquistarlo. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? El objetivo no es hacer las cosas sin miedo. El objetivo es, las hago y las hago con miedo, pero las hago. No dejo que me domine, no dejo que me domine la situación. Actúo igual, con miedo, pero actúo igual. Acá es importante, les voy a pasar un pequeño ejercicio para que ustedes vayan pensando, ¿no? Pueden cerrar los ojos, imaginar la escena y tratar de pensar históricamente, cuando eran chiquititos, traten de recrear una escena en donde tuvieron mucho miedo, pero miedo. Y entonces lo que van a pensar, siempre tienen que ser espectadores, ¿eh? No hace falta que vivan en primera persona esa escena. Traten de ser espectadores. Y fíjense cómo actuaron en ese momento en donde tenían mucho miedo, donde sintieron el miedo. ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron paralizados? ¿Enfrentaron el miedo? ¿Pudieron enfrentarlo? ¿No pudieron enfrentarlo? ¿Se quedaron duritos, ¿no?, inmóviles? Bueno, esto es importante porque si ustedes logran recordar cómo actuaron en ese momento de la infancia, lo van a poder relacionar en cómo actúan ahora en el momento actual, en las situaciones que le provocan miedo. Y ya que nombro infancia, ¿qué se les ocurre pensar, no? Y todos los miedos, obviamente, que están relacionados con nuestra infancia y están relacionados con las heridas que vivimos en nuestra infancia. Y sí, esto es así. Por eso es que una persona cuando tiene un malestar, cuando necesita hacer terapia porque se angustia, porque justamente tiene ansiedad, angustia, ansiedad, miedos, ¿no?, y no puede gestionar estas emociones, bueno, siempre vamos a tener que volver a nuestra infancia, porque ahí es donde, ustedes imagínense, el bebé nace y tiene la mente prácticamente, salvo por la parte heredada que está en el ADN y la información que hereda, el resto es como una caja vacía, tiene que llenarla de información. Y la información la va a ir llenando con la interacción que tenga de los padres. Y acá podemos hablar 3 horas seguidas, ¿no? Cómo, y hacer memoria. ¿Cómo era mi papá? ¿Cómo reaccionaba mi papá? ¿Cómo reaccionaba mi mamá? ¿Estaba mi papá? ¿Estaba mi mamá? ¿Qué pasaba en todas estas escenas?
¿no? ¿Qué pasaba con la gestión de mis emociones cuando era chiquita? ¿Me enseñaron, no me enseñaron? ¿Pude expresarlas, no pude expresarlas? ¿Me tuve que sobreadaptar? ¿No? Sobreadaptar, cumplir responsabilidades que no me correspondían, a una edad que no me correspondían. Entonces, esto es importante porque yo tengo que justamente poder identificar y poder conocerme profundamente. Y la única manera de conocerme, yo soy re hincha con esto, es preguntando, preguntando y preguntando. Tengo que cuestionarme, pero tengo que preguntarme todo el tiempo, ¿qué me pasa? Si les interesa el tema que hablamos en este podcast, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Debajo en la descripción pueden encontrar los enlaces de la página web para estar al tanto de los cursos y talleres y poder profundizar sobre estos temas, además de los links de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.